gracias por tu presencia, Jesús. Gracias por tu amor, Señor, derramado en la cruz. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada en absoluto, Dios. Entendemos que necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu comprensión cada día para poder seguir viviendo, Jesús. Entendemos que somos débiles, Señor, y tú nos comprendes, nos entiendes, Dios mío, y te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo nuestra debilidad, Dios mío, que nos sigas guardando sin mancha de este mundo que nos rodea, Dios, que nos sigas utilizando por todos los lugares del mundo donde podamos ir, Dios mío, que podamos ser ejemplo, que podamos seguir siendo luz a las naciones, a nuestros barrios, a nuestros hogares, a todos los lugares, Dios mío, donde tú nos has encomendado, Dios mío. Te rogamos que tu presencia, Señor, nos acompañe en todo tiempo, Dios mío. Queremos que nos aumente la fe cada día, Dios, Jesús. Que nos sigas cubriendo, que nos sigas guardando del mal, del mundo, Dios mío. Y sobre todo que tu presencia nos acompañe en todo tiempo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Algo que Jesús nos enseñó en forma de modelo de vida, por decirlo de alguna manera, nos dio unos consejos para vivir mejor y entre tantos, en algún momento dijo que el creyente, el hijo o la hija de Dios, debe de andar siendo sencillo como paloma, pero también dijo astuto como serpiente. ¿Y por qué digo eso? Porque me he dado cuenta de un detalle importante, y es que a los creyentes, cuando tenemos que valorar estas dos situaciones, nos es más fácil ser sencillo como palomas que astutos como serpientes. ¿Por qué razón? Porque en nuestra mente la paloma y la sencillez nos acompaña a nuestra forma de vida. Pero si hablamos de astucia y de serpiente, vemos como algo más diabólico, por decirlo de alguna manera, y no hacemos tanta importancia. Pero una cosa va acompañada de la otra. Y yo pienso que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Tenemos que ser sencillos como palomas, obviamente, pero tenemos que ser también astutos como serpientes. ¿Hasta qué punto te lo digo? Tú fíjate algo muy curioso que ocurre con el mundo animal, también creado por Dios. El carnívoro caza al herbívoro. El carnívoro come carne y su presa es el herbívoro. Tú ves a los carnívoros que tienen algo muy peculiar, que los ojos los tienen de frente y miran de frente para ver a su presa de frente, para saber cómo atacar y cómo contraatacar, como hace el diablo contigo y conmigo. Sin embargo, ves al animal herbívoro y no tiene los ojos de frente, los tiene a los lados. ¿Para qué? Para que cuando él está comiendo o pastando o haciendo lo que tenga que hacer, tenga la capacidad de, cuando venga el enemigo, poder llegar a verle cuando viene a contraatacarle. Y es curioso que vemos que la gente del mundo, gobernantes, gente importante de negocios, saben cómo trabajar la estrategia y la astucia, hasta el punto de que las grandes multinacionales pues te van a montar grandes empresas en lugares que tú ni te imaginas. Montan una multinacional o una gran empresa en un lugar donde dices tú, si aquí no hay nada, pero ellos antes de montarla ya han hecho muchos estudios, han hecho muchos valores, han contado hasta los coches que pasan cada día, cada semana o cada mes. Es decir, han estudiado bien el lugar para ver si ese sitio va a ser, digamos, productivo el día de mañana. Vemos, por ejemplo, que con este famoso COVID, pues mucha gente se ha ido a la ruina. Sin embargo, muchas empresas han sido astutos y encima les ha ido mejor, porque han sabido hacer un poco el trabajo, ¿verdad? Y me doy cuenta que en la vida de la Iglesia es igual. ¿Hasta qué punto? Las iglesias utilizan estrategias, astucias, para ganar almas, en forma de células, de evangelismo u otras cosas, para poder adquirir personas para que puedan venir a la iglesia
para que se puedan salvar, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde quiero ir a parar? Está muy bien que hagamos las cosas en grupo, que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes, pero te voy a decir un error, un grave error que tú y yo cometemos. Y tengo la seguridad de lo que te voy a compartir, porque yo creo que nos falta mucha astucia y mucha estrategia para contigo mismo. Ahora no te hablo del de al lado, ni del grupo social donde tú te reúnas, ni nada por el estilo. Te hablo de ti mismo, de tu vida privada y diaria cada día. Quizás eres sencillo como paloma, quizás haces un buen trabajo, pero quizás tu astucia o tu estrategia para poder vivir mejor la estás dejando un poco, digamos, fuera de lugar. ¿Y sabes algo? Que si tú no tienes estrategia para poder vivir tu vida diaria en este mundo, vas a sufrir mucho. Vas a hacerte mucho daño a ti mismo por tantas cosas que quizás vas a estar viendo cada día. Dice la Biblia que el ojo es la lámpara del cuerpo. Amén. Y yo no sé lo que tú ves cada día. Yo sé lo que yo veo cada día. Pero yo sé las cosas que Dios permite que yo vea, y que quizás esas cosas que yo veo a mí me pueden hacer daño porque las veo injustas, las veo que no son correctas, veo gente que hace cosas que no están bien y mis ojos ven molestia, me incomodan incluso. Sin embargo, Dios permite que las veas. Y me di cuenta que todas esas cosas que mi ojo llega a ver, si yo no soy capaz de ser estratega conmigo mismo, de ser astuto como una serpiente conmigo mismo, sé que me va a producir un gran daño, porque después de ver con tus ojos y de anidar cosas malas en tu mente, de ahí bajará el corazón. Y te voy a decir algo para que te alertes de ello. Cuando tú tienes un mal pensamiento para algo que tú ves, si se te queda en la cabeza, quizás lo puedes sacar algún día, pero como lo dejes anidando en tu cabeza, tarde o temprano baja el corazón. Y cuando baja el corazón ya no tienes nada que hacer, porque es el futuro, digamos, hundimiento que te va a poder venir a tu vida, porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay injusticias en el trabajo. Seguro que en el lugar donde trabajas ves a gente que trabaja menos que tú, gente que se escaquea más que tú, gente que llega tarde, gente que solo trabaja cuando el jefe o la jefa viene, gente que realmente da el callo cuando la gente le está mirando, y cuando no hay nadie alrededor, el papel en el suelo sigue en el suelo. Sin embargo, tú trabajas muchas horas, haces tu trabajo, esté mirándote la gente o no te estén viendo, tú sigues trabajando, ves el papel en el suelo, tú lo recoges. Sin embargo, cuando llega el jefe a dar el premio, a dar el regalo, la subida de sueldo, el diploma, ves que se lo da a otro, a ti no te lo da, la gente dice amén y tú dices, ¿y esto no es justo? No es justo que yo esté haciendo bien las cosas y esta persona no lo está haciendo bien, y parece que encima el jefe, digamos, le da ese beneficio. Y no te digo más si cambiamos lo natural con lo espiritual, si empiezas a ver las injusticias en la iglesia. Personas que tú sabes que están en desorden, personas que ves que su vida en el culto es de una manera y fuera del culto es de otra, personas que les ves, ¿por qué no?, ejerciendo labores de responsabilidad, y luego en el día a día los conoces bien y tú mismo te preguntas cómo esa persona tiene autoridad o está puesta en autoridad, cómo esa persona se permite incluso el lujo de poder compartir a alguien un versículo, por decirlo de alguna manera. Porque esas personas que no hacen el trabajo que yo hago son más bendecidas que yo, que hago mucho más que él. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y tantas cosas que a tus ojos le hacen mal, que no estás preparado para soportarlas. Porque tú y yo somos seres humanos y las cosas nos afectan. Si nos pinchan nos duelen, si nos pellizcan nos hace daño, y si te pisan te hace daño igualmente. Y a veces ves muchas cosas a tu alrededor
que no es que sean cantos de sirena, son realidades que estás viendo y viviendo continuamente y te están llevando hasta el punto de que cuando tú llegas a la cama, llegas cargadísimo de situaciones injustas que ves alrededor y duermes y vives y te despiertas con ellos. Y si tú no eres estratégicamente puro, si no tienes estrategia contigo mismo, si no eres astuto con todo este mal que te está viniendo, si no pones remedio, puede llegar a tener un problema serio. Yo a veces me he hecho muchas preguntas a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿por qué Jesús sufrió y murió de la forma que murió siendo inocente? Por preguntarme algo, ¿verdad? ¿Por qué Rebeca, por ejemplo, siendo la madre y esposa de un hombre y de hijos, insta a los hijos a que mientan y engañen al padre? ¿Por qué la propia Rebeca, ella provoca la situación para que diga, ponte esta piel para que tu padre crea que eres tú? Sin embargo, miras en la Biblia que Rebeca es conocida como una mujer escogida y una mujer elegida. ¿Por qué en la Biblia, en Habacuc, vemos la queja del profeta diciendo, Señor, si los caldeos son malos de por sí, son auténticos asesinos, están aniquilando a nuestro pueblo, y tú, en vez de dar la cara por nosotros, estás permitiendo que ellos hagan grandes y nosotros pequeños? ¿Por qué los caldeos tienen mejores armas que nosotros? ¿Por qué tienen mejores jinetes? ¿Por qué tienen mejores caballos? Que encima nos están aniquilando y tú lo estás permitiendo. Llegó incluso a decir, ¿por qué permites que mis ojos vean molestia? ¿Por qué permites que mis ojos vean iniquidad en el pueblo de al lado? La respuesta de Dios fue clara y concisa. Dijo, mira, a su tiempo haré lo que yo quiera. El justo, por fe, vivirá. A su tiempo daré el castigo al que tenga que darlo. Pero tú, mientras tanto, espera, porque todo tiene un propósito o todo tiene un plan, ¿verdad? A veces te has preguntado por qué las cárceles están llenas de inocentes. ¿Por qué fuera de las cárceles hay culpables que no están pagando el precio de lo que tienen que pagar? Que incluso han caído en sobornar a gente para que otros ocupen su lugar en la prisión y ellos siguen andando a sus anchas. Incluso que la propia justicia ve y sabe que son culpables, pero como no hay pruebas que lo demuestren, no pueden hacer nada. ¿Acaso no estamos viendo continuamente, estamos siendo machacados con noticias de maltrato, de personas que matan a sus mujeres, a sus hijos o lo que sea, y que la propia justicia sabe que son malos, pero mientras no haya una prueba visible y concluyente no pueden hacer nada? Hay que esperar a que maten a la mujer para que pase algo, y eso es una mina de situaciones comprometidas que te hacen estar mal, te hacen vivir incómodo. ¿Sabes? Hay un refrán muy famoso en este país que se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y te voy a decir algo mío particular. A mí me gustaría pasar por muchos lugares con los oídos tapados y con los ojos vendados. Pero yo no puedo evitar oír, escuchar y ver cosas que me gusten o no me gusten. Soy humano y las veo y las escucho. Y me gustaría practicar ese refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Pero entiendo el llamado de Dios en mi vida y tengo que ver y tengo que escuchar para poner remedio a las cosas, me guste o no me guste. Yo no quisiera darte hoy una estrategia o una astucia o una estratagema, digamos, para que tu vida te vaya mejor y para que duermas mejor. Te voy a dar el consejo y la estrategia para que tu vida te vaya mejor en ese área. Amén. O si no, pregúntate a ti mismo durante unos segundos, ahí donde estás, ¿cuántas cosas que ven tus ojos cada día te hacen estar molesto, te hacen estar incómodo, te hacen incluso enojarte con Dios? ¿Cuántas situaciones ves en el prójimo bendecido que hace las cosas mal y tú, sin embargo, no eres bendecido haciendo las cosas bien y te están produciendo lo típico de cada día, que vas andando por la calle y te preguntan qué tal estás y dices que estás bien, pero por dentro estás podrido?
¿Cómo te va la vida? De maravilla, pero cuando te metes en la cama, empiezan las neuronas a hacer así en la cabeza. Bum, 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 bum. Empiezas a sudar y no es por el calor precisamente. Y te levantas enrabietado, en vez de con el gozo del Señor, te levantas cabreado, te levantas enojado, te levantas enfadado, porque has tenido un mal día. Y el mal día, ¿sabes cuál ha sido? Porque has visto y has tenido que convivir con situaciones injustas, que para ti no son justas, pero que están ahí y no las puedes evitar. Por eso es necesario que entendamos algo importante. Y te voy a decir algo que a mí hace muchos años, alguien que le invitamos a compartir en la iglesia, en otra ciudad, me gustó cómo empezó, porque era una persona importante y creó muchas expectativas a aquella reunión. Nos habíamos juntado 5 o 6 iglesias y habíamos invitado a alguien especial. Todo el mundo esperaba la expectativa y cuando esta persona se subió al púlpito simplemente dijo algo. Yo no pretendo quedar bien con nadie, pretendo hacer el bien a todos. Y eso es el Evangelio realmente. El Evangelio no está hecho para quedar bien los unos con los otros, está hecho para hacernos el bien los unos a los otros. Yo no sé con qué expectativa vienes tú al culto esta mañana. Si has venido obligado, porque toca o porque tienes que lavarte la conciencia, no lo sé. Pero estoy seguro de que Dios tiene una palabra para ti. Amén. Quiero compartiros solamente unos textos rápidos para que entiendan lo que quiero llegar a compartir. Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante, dice así. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Presten atención a estos 2 versículos que vienen ahora, que son los importantes. Versículo 38 dice así: y ahora os digo. Este era Gamaliel refiriéndose a ese Sanedrín, a ese concilio, a ese grupo de religiosos, a ese grupo de personas importantes de la época. Y les dice esta frase: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Quiero que se pongan un poco en situación de este texto real, como es realmente. Gamaliel, una persona que era de los más importantes que había en ese lugar, en el concilio, en ese Sanedrín, en ese grupo de religiosos, en ese grupo de personas importantes, de intérpretes de la ley, etcétera, etcétera. Este fariseo llamado Gamaliel no era uno más, era uno de los más importantes de aquel lugar. Y esa persona, cuyo nombre significa recompensa de Dios, es el significado de su nombre, curiosamente no sale mucho en la Biblia. De hecho, es nombrado en un par de ocasiones, esta es una de ellas. Hay otro Gamaliel, pero no es este, es otra persona que se llama Gamaliel. Es curioso que este hombre no era un hombre normal. El propio Saulo, antes de ser Pablo el apóstol, desde que era niño, comía de la mano de Gamaliel. Es decir, Gamaliel era el que les daba clases a Saulo y a muchos de cómo tenía que ser. Era el que hacía el discipulado a aquellos feligreses, para que nos hagamos una idea. Era una persona importante, no era una persona cualquiera, era una persona con mucho peso en la iglesia en aquel día. Sin embargo, si nos ponemos a mirarlo un poco desde un punto de vista más actual,
era como si está la iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera, y luego la católica, que es la que realmente gobierna, y son los que llevan el peso de la religión, y sin embargo uno de ellos, contrario a nosotros, da una lección no solamente a su pueblo judío, religioso, fariseo, sino que también da una lección al pueblo de Dios actual. Es decir, vamos a poner en situación de por qué pasa esta situación, en qué momento está narrado esta escritura que acabamos de leer. Es en el momento en el cual pasa lo siguiente: los discípulos, obedeciendo a Jesús, se quedan en el lugar, obedeciendo el llamado de Jesús, diciendo: no os mováis de aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos obedientemente se quedaron en aquel lugar, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos de tal manera, estaban tan llenos, que literalmente se comían el mundo. Estos discípulos, decía que la gente, fíjate lo que te voy a decir, la propia gente se agolpaba, hacía viajes, hacía movimientos para que solamente poder llegar a tocar la sombra de Pedro. Porque decían que la propia sombra de Pedro sanaba. Y alguno dirá: ¿qué pasa? ¿Que esa sombra tenía células o espíritu? No, la sombra era sombra, no es más. Lo que era tanta la presencia de Dios que tenían esas personas, era tanta la unción que tenían, que la gente que pasaba al lado, ahí mismo, solamente con la presencia que tenían de Dios, eran llenas del Espíritu Santo también. Y tenían enfermedades y se sanaban. Tenían espíritus atormentados y salían. Estaban llenos de fuego, ¿verdad? De tantas cosas que realmente podían tener. Sin embargo, pasa algo. Ocurre algo importante. La religión de aquella época, para que nos pongamos un poco en situación, tenían sus lugares, sus rezos, sus cultos, su lugar donde no pasaba absolutamente nada. Se leía la ley, se hablaba de Dios, pero era un aburrimiento, era un rollo. De repente empiezan a ver que un grupo de fanáticos que nadie los conoce van andando por las plazas, se llena de gente y encima la sombra sana. Eso ocurre. Hay iglesias que el gozo no existe, que da hasta miedo entrar a veces. Sin embargo, hay lugares donde vas y la gente sale renovada, motivada y llena del Señor, porque hay unción en ese lugar. Pero eso le llegó a enfurecer a los religiosos, hasta el punto de que fueron apresados los apóstoles. Fueron presos, fueron azotados. No les permitían que predicasen el Evangelio, no les dejaban abrir su boca en las plazas. Si les veían, les cogían, les volvían a meter presos y les volvían a azotar, así continuamente. Esa era la vida de los discípulos. Y curiosamente, en una de ellas, estos discípulos, por estar predicando el Evangelio, la verdad de Dios, haciendo todos los milagros que les rodeaban, resulta que son apresados por este grupo que los mandan a apresar. Los meten en la cárcel después de ser azotados y ahí los dejan diciendo: mañana vais a ser juzgados. Muy bien. Un ángel entra esa noche en ese calabozo y se dirige a los discípulos y les dice: salir de aquí, salir y seguir predicando el Evangelio, salir y seguir dando las buenas nuevas a todo el mundo. Cuando estos alguaciles, por decirlo de alguna manera, van a por ellos, se dan cuenta que nadie ha tocado nada, es decir, todo está como estaba, nadie ha abierto la puerta, nadie la ha cerrado, pero sin embargo los presos han desaparecido. Cuando van a dar las buenas nuevas a los jefes, les dicen: oye, que ahí no están, que han desaparecido. ¿Dónde están? Y dice: mira, donde los hemos apresado ayer, ahí siguen predicando el Evangelio, ahí sigue la sombra, ahí sigue la gente, ahí siguen sanando enfermos, ahí siguen predicando y ahí siguen dando guerra. Pues venga, otra vez cógelos y otra vez a la cárcel.
Y en ese mismo instante, cuando les traen de nuevo a ese concilio, ocurre algo. Un principal de aquel lugar se dirige a uno de ellos y le dice: vamos a ver, no voy a preguntar cómo habéis salido de ahí, pero sí os voy a decir una cosa: os he prohibido que prediquéis el Evangelio, os he prohibido que habléis de Jesús, os he prohibido que hagáis lo que estáis haciendo, respetad lo que estamos diciendo. Y alguien que se llenó de valor le contestó una palabra muy importante, diciendo: nosotros vamos a obedecer más a Dios que a vosotros. Y encima a vosotros, que sois aquellos que habéis apresado, que habéis crucificado y habéis matado a Jesús. A vosotros no vamos a hacer caso, vamos a seguir predicando. A quien vamos a hacer caso es a Dios, al ángel de Dios, que nos manda y nos insta a que sigamos predicando el Evangelio. Tú fíjate qué valentía demostraba esta gente. Al propio juez que le estaba juzgando, al propio juez que le iba a condenar, al propio juez que tenía la potestad de mandarlos a morir, se llenan de lo que tenían, que era del fuego de Dios, hasta el punto de que dicen: no vamos a obedecer a Dios más que a vosotros. Y ahí viene los últimos versículos que te he leído, porque allí mismo, en ese mismo instante, en ese mismo momento, se enrabitaron tanto los jefes de aquella sinagoga, de aquel lugar, que ahí mismo quisieron matarlos. Ahí mismo les quisieron quitar la vida. Y en ese mismo instante actúa el versículo 38 y 39 que hemos leído, diciendo Gamaliel: por favor, sacar de aquí a los presos, sacarlos un momento de aquí, de aquel lugar. Hacen caso, porque era una persona respetada, sacan a los presos y les dice eso: mirad, si es de Dios lo que están haciendo, déjalos. Si no es de Dios, ya se encargará Dios de quitarlos. Acordar lo que pasó que Teudas y con el otro, que crearon un motín, que 400 personas les seguían, pero no era de Dios, hasta el punto de que fueron aniquilados. Luego se levantó otro queriendo hacer otro motín, otra cosa. No fue bien, fueron quitados del medio. Gamaliel dio un consejo muy sabio, diciendo: si es de Dios, déjalos que sigan, porque a lo mejor es de Dios. Él no decía que era de Dios, porque él era contrario a ellos, pero decía: no entiendo cómo les hemos metido presos, han salido de la cárcel, siguen predicando, les hemos azotado, les hemos metido presos y siguen y siguen y siguen. No es normal lo que tiene esta gente, tienen algo diferente a nosotros. Dejadlos, no les hagáis nada, a lo mejor es de Dios. Y si no es de Dios, ya se encargará Él, digamos, de quitarlos. Amén. Sin embargo, tuvieron que hacer caso, pero en su orgullo le volvieron a dar otra paliza, le volvieron a azotar y le dijo: iros y no prediquéis más, pero sabían que iban a seguir predicando. De hecho, siguieron predicando. Amén. Pero fíjate lo que te iba a decir, y te decía antes también: todo lo que tus ojos, todo lo que Dios permite que tus ojos vean es por algo. Si tú estás viendo injusticias cada día, cosas raras en tu vida, ten en cuenta algo: Dios lo está permitiendo. Y te voy a decir más: quizás para ti, lo que la persona de tu alrededor, que tú ves injusto lo que hace y que Dios la está bendiciendo y que tú estás quizás juzgando o prejuzgando esa situación, a lo mejor eres tú el que no ves bien que esa persona ocupe el lugar, pero a lo mejor Dios sí lo ve bien. Si es de Dios, va a continuar. Si no es de Dios, lo va a quitar. Es una forma o una estrategia para poder vivir más a gusto. Mira, en los tiempos de Jesús también ocurrió algo, que es con el propio Juan el Bautista. Juan bautizaba. Juan se hizo famosillo también de la época en ese lugar. Y cuando aparece Jesús en escena, fíjate, cuando Jesús aparece en escena y ya se empieza a ver caminar por aquellos lugares y a verle, los propios discípulos de Juan, los propios allegados de Juan, los propios amiguetes de Juan, van a él a decirle: cuidado, Juan, espabilate, que este viene pisando fuerte, que este viene dando guerra.
Cuidado que este quizás te ocupe tu lugar. ¿Y cuál fue la contestación de Juan? No hay autoridad que no venga de arriba. Si es él, que haga. Si no, saldrá. Porque no hay autoridad que no venga puesta por Dios. Amén. Entonces, para concluir y terminar, porque no te quiero marear mucho, empieza a valorar tu vida. Empieza a confiar en ti. Empieza a dormir mejor. Empieza a llevar una vida más sosegada. Empieza a llevar una vida más saludable. Está bien que te cuides con tantas cosas que te ofrecen naturales para que tu cuerpo, tu organismo esté bien. Está perfecto. Pero más perfecto es que cuides el interior de tu vida. Más perfecto es que cuides tu corazón porque de él mana la vida. Más perfecto es mejor y mucho más provechoso que cuides tu ser interior. Todas las cosas que ves alrededor, si realmente crees que no son justas, déjale a Dios que las quite si Él ve que no son justas. Y si Dios no las quita, a lo mejor son justas y eres tú el que ves injusto las cosas. Mira, llevo en este ministerio 31 años y yo hace un rato pensaba, así un poco atrás, cuando era ese chavalote de 24 años, jovencito, no digo que sea viejo ahora, pero más joven que antes. Y recuerdo cuando ya dije, mira, hasta aquí he llegado. Yo ya estaba cansado de muchas cosas. Cansado hasta de vivir, para no engañarte. Y acudí a un lugar donde me dijeron que me iban a ayudar. Y me dijeron, mira, existen estos dos lugares que había en aquella época. Uno es este y otro era otro, para no decir nombres. Son gratis, te puedes ir cuando tú quieras. Pinto, gorgorito, venga, a este me vine. ¿Y qué ocurre? Que después de 31 años, donde a mí me dieron a elegir uno o dos centros porque no había más, gratis, con esta modus operandi o esta forma de funcionar, me he dado cuenta que al cabo de los años han sucedido muchas cosas. Es decir, se han hecho muchas copias, de más fotocopias, y parece que se ha convertido esto como en una profesión más. Dicho de otra manera, he convivido con personas que no son gratas en el Evangelio, que no son personas gratas, y sin embargo, porque un día se les han cruzado los cables y han desaparecido del mapa, ellos con su propia inteligencia, con su propio intelecto, se han montado un centro, le han puesto el nombre de no sé qué, no sé cuántos, y vamos a hacer lo mismo que hacíamos aquí, pero con otro nombre, y en vez de ser uno más, ahora soy el presidente, el jefe, director o como te quieras llamar. Y te voy a decir algo, a mis ojos, a mí eso me crea molestia, porque he vivido personas que han convivido conmigo, que se han marchado y luego han montado ese lugar. Y te voy a decir la verdad, me han dado muchas ganas de ir allí y orar por esa persona, de imponerle las manos a otro nivel, porque no es justo hacer lo que estás haciendo. No es justo estar riéndote de la gente, no con la unción que Dios te ha dado, sino con lo que tú te has aprovechado del beneficio de la unción de otro. Y te lo voy a decir más profundo todavía, y que nadie se ofenda. Pero vivimos unos tiempos muy peligrosos, donde parece ser que el Evangelio es algo light, donde todo vale. De hecho, te voy a decir más. Vivimos una época en la cual una persona, llámese como se quiera llamar, que no está a gusto en el lugar donde está, no respeta quizás la labor de esa iglesia, no comulga con la visión del pastor, no ve bien ciertas cosas que suceden alrededor de este lugar, oye, resulta que mi tía se ha muerto y he heredado un garaje. Sí, y ese garaje, voy a la imprenta de la esquina y por un cartel, un precio módico, me ponen Iglesia Apostólica de las mejores virtudes del reino de los cielos, por decir algo. Y llego y abro el local. Y pongo el lunes milagros, el martes maravillas, el miércoles no sé qué, no sé cuánto.
Oye, y mañana está llena la iglesia. ¿Qué te parece? La iglesia está llena. Y te voy a decir más. No te creas que ya se llaman pastores. Eso ya no vale, eso ya no sirve. Hará apóstoles. O sea, si tu aspiración es ser apóstol, no. Sube más. Superapóstol. Ya pastor ya no. No. De hecho, yo me acuerdo que estando en Asturias me ocurrió pues un poco lo que te estoy diciendo. Alguien que era una persona normal, para no entrar en detalles, que incluso llegaba a colaborar con nosotros, en cierta manera, pero yo decía, si puede ser de 10 metros para afuera, ¿no? No muy cerca, por si acaso. Al cabo de unos años, en otra ciudad, hacemos una reunión juntos y alguien propone de invitar a alguien a ese lugar. Cuando proponen a quién invitan y nos dan el papel, era el apóstol de apóstoles, que era la misma persona que se fue de estar con nosotros. Este profeta de apóstoles, ¿esto qué es lo que es? La conclusión que te quiero decir es que yo reconozco en mi propio interior que tengo que aprender, que estoy aprendiendo y espero seguir aprendiendo a poder vivir y convivir con todo lo que nos rodea. Porque la cosa se está caldeando cada vez más. El calor cada vez es más fuerte y será más. Vendrá fuego. De aquí a años vendrá fuego, literalmente. Y cada vez va a ser más y más y más la maldad que va a venir. Hasta tal punto de que como tú no estés estratégicamente y astutamente bien preparado, no vas a ser capaz de vivir ni de convivir con lo que te rodea. Vas a tener que tener una auténtica protección espiritual para poder soportar todo aquello que te va a venir. Y la mejor forma de descansar en el Señor es esa, diciendo, todas las injusticias que veo, tanto naturales como espirituales, si están ahí, si son tuyas, Dios, déjalas. Si no, Él las va a quitar, no te preocupes, tú no hagas nada, no es necesario. ¿Sabes cómo dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17? Dice, el mundo y sus deseos pasarán, solamente el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Tú no te preocupes, que el justo va a vivir por fe. Tú no te preocupes, que Dios es Dios para hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Dios sanará cuando Él quiera y a quien quiera. Dios bendecirá cuando Él quiera y a quien quiera. Tú no te preocupes, tú no sufras, duerme mejor, cuídate exteriormente, pero también cuídate espiritualmente, que no te dañe tanto todo lo que sucede alrededor, que seguro que te pones a hablar con el de al lado o con la vecina de enfrente y empiezas a hablar de lo que hace uno, hace otro, y al final lo que estás consiguiendo, ¿sabes qué es? Estás aniquilando al de al lado. En vez de bendecirle, lo estás hundiendo. En vez de ayudarle, lo que estás haciendo es hablar mal del prójimo. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo mismo te pasa a ti, que en ese grupo también estás tú metido y cuando menos te lo esperes también te estarán hablando mal de ti. Es así. Y como te he dicho antes, a mí me cuesta vivir muchas veces situaciones extrañas. Yo veo cosas que digo, Señor, no entiendo cómo tú permites estas cosas. A veces conozco a personas que, sinceramente, no entiendo cómo están en el lugar donde están. No concibo muchas cosas que mis ojos ven, veo mucha molestia que no me gusta. Situaciones que me hacen llegar como aquel profeta Habacuc a decir, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Sin embargo, como te he dicho antes, estoy entendiendo que el justo tiene que vivir por fe. Lo que es de Dios va a permanecer. Lo que no es de Dios ya se encargará de quitarlo. No hace falta que tú luches más contra otros, sino tú cuídate a ti mismo. Amén. Pues que Dios te bendiga.